Bueno chicos, espero que estén bien. Ya luego de haber visto en la clase, cierto, el tema de los inputs, vamos a seguir con lo que seguía en el PPT, que era el tema de los, bueno, del game mode, cierto, el player controller y lo que sería el pawn y el character. Empezando por el game mode, como dice aquí, no tiene una equivalencia en Unity, pero es básicamente donde se definen las reglas globales de la partida. Básicamente qué jugador o qué peón o personaje va a usar el jugador por defecto, qué player controller se va a instanciar y se va a estar utilizando, qué interfaz, qué tipo de espectador va a ser, por ejemplo las condiciones de victoria, derrota, por ejemplo quizás el tiempo, si es que el juego o el nivel tiene algún temporizador, claro, si el juego tiene algún tipo de temporizador, si el juego está pausado, si está reanudado, ese tipo de cosas va a tener el Game Mode, ¿ok? Y donde se ve, lo podemos encontrar en la parte del Outloader, o sea, de aquí de las ventanitas, debajito del Outliner normalmente, y al lado de detalles, en World Settings. Si es que no les llegase a aparecer, básicamente si estuviera así, vamos a entrar en ventana, en Window, y aquí debería estar World Setting. Y quizás le aparece como así en la nube. Y al ser pestañas, esto lo podemos arrastrar aquí. Aquí podemos ver que el World Settings tiene como Game Mode el VP Third Person Game Mode, que es el que está aquí. Y aquí tenemos el HUD, quizás, el peón por defecto, que es el Third Person Character, el Player Controller, que se viene integrado, y ya esos serían como los que se usan, más que otra cosa. Otra forma de encontrarlo es en Edit, Project Settings y Mapas and y modos, Maps and Modes. Y aquí podemos ver que está Default Game Mode, ¿cierto? Vamos a ver si podemos, bueno, verlo. Y está el VP Third Person Game Mode. Ok, si nosotros lo abrimos aquí, pues vamos a tener todo lo que es los ajustes que habíamos dicho. Y aquí nosotros podríamos poner variables, por ejemplo, abriendo aquí como un editor completo de blueprints. Por ejemplo, perfecto. Y aquí ya tenemos para empezar a poner variables y así, que lo vamos a ver más adelante. También mencionamos lo que sería el tema del player controller. ¿Qué es el player controller? Es básicamente quien recibe el input y controla al peón o al personaje. No es el personaje, como está aquí, y que se pueden llegar a confundir mucho, sino que es lo que está entre medio del personaje y el jugador. Es lo que lee los inputs y envía sus señales al peón o al personaje que está usando el jugador. ¿Okay? Esto es lo que procesa el tema de los inputs y puede existir sin un peón, por ejemplo. Para, por ejemplo, los menús o para un modo espectador, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, este es un dato que en los multijugadores existe un player controller por cada jugador conectado. Entonces, es claro, es uno por jugador y va leyendo el input de ese jugador. Que lo podemos ver aquí en el player controller class, que viene por defecto, pero nosotros podemos crear uno con un tipo de blueprint. A ver, se me quedó pegado. Con un tipo de blueprint y player controller. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, VP player controller. Y si lo tomamos, bueno, antes de arrastrarlo, vamos a ver que el juego funciona. Nos podemos mover, podemos pegar, podemos saltar, ¿cierto? Bueno, no podemos pegar porque le quité las instrucciones. Pero funciona. Si nosotros le arrastramos esto, podemos arrastrarlo directamente o apretar aquí y buscarlo. Vamos a ver que sigue reconociéndolo. Pero es netamente porque en esta parte del Third Person Character nosotros
le estamos asignando directamente desde aquí a castearle un player controller y le seteamos el mapeo, le estamos añadiendo el add mapping context. Si lo quitamos, vemos que no funciona, pero esto lo necesitamos. Esto necesitamos que esté en el game mode, o sea, en el player controller para poder usarse. Entonces vamos al player controller y en el begin play vamos a buscar lo mismo que estaba acá, enhanced input, eso no era, enhanced input local, ¿cierto? Y le vamos a poner add mapping context, ¿cierto? Y le vamos a pasar directamente el que teníamos acá por defecto. Y vamos a ver que ahora podemos volver a movernos sin forzarlo desde el tercera persona. ¿Por qué esto viene por defecto? Porque el player controller no tiene nada, porque es simplemente un template. Pero la idea es tenerlo siempre aquí. Por ejemplo, si nosotros hacemos que en vez de que el jugador salte, se destruya con un destroy, y acá en el tema de atacar le agregamos un print de, por ejemplo, hola, vamos a ver que el jugador puede moverse y cuando se destruye podemos seguir usando las interfaces y los inputs, y para eso es el player controller. Por ejemplo, si quisiéramos tener dos personajes y tienen un mapeo distinto, tenemos que escoger desde el player controller, oye, cuál es el personaje que tenemos y cuál es su mapeo de teclas desde aquí, porque en caso de que se destruya uno no nos va a dar errores y podemos seguir usando el menú, por ejemplo. Ok, y entre los player controllers vamos a volver a quitar esto para que no se destruya. Y vemos que, bueno, ahí vuelve a funcionar. Vamos a cerrar esto para hacerlo mejor. Ok. La diferencia entre un pawn y un character, como viene aquí dice, un pawn es un peón que es controlable por un player controller. Es una base genérica y no tiene un movimiento humano, por así decirlo, que lo vamos a ver a qué se refiere. Es útil para vehículos, cámaras, drones. Y el character es una especialización del pawn. Funciona para literalmente personajes porque trae un character movement component que permite caminar, correr, saltar, agacharse, tener distintas gravedades, ¿cierto? Velocidad dependiendo si está corriendo, si está agachado, si está caminando, y tiene una cápsula básica incluida. Okay, vamos a ver qué es. Que es básicamente el default pawn class. Vemos que está en third person y nos muestra este personaje. Pero si nosotros ponemos el default pawn, ok, y le damos, vemos que somos una cámara, como una cámara libre. Y si apretamos F8, vemos que es como una esfera que queda ahí, que no tiene nada realmente. Si le hacemos clic, no tiene nada. Entonces volvemos y es como una cámara libre. Perfecto. Ahora vamos a cambiarlo con third person character y vemos que ahora podemos movernos nuevamente.
Para esto también está el poses, ¿cierto? Que nos permite escoger qué peón nosotros vamos a controlar, ¿cierto? Con el controller. Está también el unposes, que básicamente suelta al peón actual. Y las opciones de auto poses player en el peón que tengamos en la escena, para que el jugador empiece a jugar desde ahí y no se cree uno de cero. Entonces vamos a, por ejemplo, crear un... arrastrar aquí un personaje nuevo. Que si nosotros ponemos play, por ejemplo, lo vemos ahí y no se mueve. ¿Cierto? Nosotros quizás podríamos seleccionar aquí y buscar auto... en detalles, ahí sí. Auto poses player y le ponemos player 0. Entonces si le ponemos play, vemos que es este con el que empezamos a jugar, el que está aquí en la escena. No crea uno desde cero. Entonces este que queda aquí. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, si borramos este, es poner un nuevo blueprint que sea de tipo pound, que es el que habíamos visto en antes, default pound, seleccionar bp default pound. Que puse un 2 puntos, entonces da errores. Y ese lo ponemos en la escena, ¿cierto? Aquí lo vemos. Aquí funciona totalmente. Pero nosotros quizás queramos hacer que cambie entre uno y otro. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Para eso nos vamos al player controller y podemos que en el atacar, ¿ok? En el de atacar, cuando lo presionamos, vamos a hacer un nodo que se llama flip-flop, que es uno y después otro. Cuando pasa aquí la primera vez es A, cuando pasa la segunda es B, la tercera es A, B, y así va entre uno y otro. Como vimos, existe un poses que nos quita del peón actual y necesitamos para controlarlo, para poseerlo, ¿cierto? Y abajo también. Bueno, y esto aquí lo podemos ver que necesitamos get actor of class, que esto es lo que nos va a permitir buscar en la escena, en cualquier parte de la escena desde aquí, de arriba para abajo, y solamente nos va a dar el primero que encuentre que sea de tipo default pound, que es la clase que hicimos, y esto lo vamos a guardar. Si arrastramos desde aquí podemos promoverlo a una variable en un new var, y este tipo va a ser pound, var pound, ahí sí. Y vamos a obtener también, para que no se pierda la referencia, el tipo de get pound, de get player pound, que es básicamente qué pound estamos usando en este momento, qué controlador, o sea, qué peón o qué character estamos usando en este momento, y lo vamos a promover a una variable también, que va a ser de tipo var character, por ejemplo. Entonces, la primera vez nosotros nos vamos a salir bueno, aquí no se le pone ninguno porque sea cual sea se sale, y vamos a poner que nos queremos meter en el pound. Y en el segundo, porque ya olvidamos el character, aquí queremos olvidar este de acá y nos metemos nuevamente en el character. Entonces vamos a ver, probamos, nos podemos mover, hacemos clic y aquí ya nos podemos rotar, o sea, podemos movernos con la cámara libre y vemos que efectivamente se mueve. Lo que sí,
cuando hago clic, van a ver que siempre estoy mirando hacia un lado. Eso con la cámara solamente sucede con el dron. Si estoy mirando para allá y aquí para allá, estoy para allá y aquí mirando normalmente. Eso es porque no tiene programación y siempre va a querer mirando hacia un lado. Pero ahora vamos a tener un problema. Si yo quiero saltar, por ejemplo, y cambiar, espérense, ustedes van a tener un problema, que es básicamente physics es aquí está. Esto lo van a tener desactivado. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando ustedes vayan a saltar, a ver si nos metemos aquí, cuando saltemos, se van a quedar flotando. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, ya lo vieron, ¿cierto? Que en el personaje, o en el character, van a entrar al componente de character movement y van a buscar physics y van a buscar aquí run physics with no controller. Básicamente, cuando no esté siendo controlado, aún así va a tener físicas, como la gravedad, por ejemplo. Entonces, por eso, ahora cuando nosotros nos movemos para acá, saltamos y ahí caemos.